venía a la tierra, hermano. Dice el versículo 1 del capítulo 2, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y fíjense, hermanos, esto está hablando aquí de algo que venía más adelante en el tiempo de Joel. Y si vemos la historia, regresamos allá a Segunda de Crónicas 24, encontramos que la gente no hizo caso del llamado de Dios y de los profetas. Antes mataron a uno de ellos, a Zacarías, pero fíjate bien, hermanos, esto se cumplió porque vino el ejército de Siria, hermanos, y sitió la ciudad y arrebasó con todo, hermanos. Mató a mucha gente, saquearon la ciudad, y después los mismos siervos de Joás lo matan a él cuando está en cama. Y, hermanos, y esa profecía se cumple en ese momento, ¿verdad? Ese verdadero ejército que venía a causa del pecado. Pero en fin, hermanos, como te digo yo, esto tiene una aplicación para nuestros días también, porque la palabra de Dios lo dijo así: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y, hermanos, y esto se aplica también a nuestras vidas. Había una necesidad, hermanos, que el pueblo tenía en aquel entonces, que es patente también en nuestros días. La necesidad era de que ellos necesitaban arrepentirse, hermanos. Dice el capítulo 2, versículo 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se dure del castigo. ¿Quién sabe si volveráis a arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y su tálamo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen por ella. ¿Por qué le decir los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental, y se dará su hedor y cubrirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Hay las cosas aquí, hermanos, que vienen. Pero antes de llegarte a eso, a ese punto, yo te pregunto, ¿por qué estás pasando? ¿Sientes que la calamidad ha venido a tu vida porque hay un lugar alto en tu vida que no has dejado? Hermano, ¿sabes una cosa? Dios es bueno, es clemente, es grande en misericordia y tardo para la ira. Y Dios está más interesado en perdonarte y darte una bendición que mandar el juicio a tu vida. No te creas la mentira del diablo que te está diciendo por ahí: no, ni siquiera se te ocurra orar a Dios, porque Dios está muy lejos de ti. No te creas esa mentira. Dios está esperando que tú vengas a Él y que tú te arrepientas y de corazón le busques. De corazón le busques. Había una necesidad de arrepentirse de corazón. Dios perdonará si hay un verdadero arrepentimiento. Pero fíjate bien, hermanos, se estaba anunciando que venía un ejército del norte. Un ejército del norte. Y haré alejar de vosotros al del norte, ese ejército de Siria. Ahora, hermanos, te digo una cosa. El pueblo no se arrepintió. Los sirios llegaron y destruyeron la ciudad. Y ahora, hermanos, Dios está ahora hablándonos a nosotros. Esa profecía se aplica también a nuestros días. Dios intenta, hermanos míos, siempre ganarse a los hombres reteniendo las fuerzas destructivas de los acontecimientos humanos. Y me gusta cómo lo dice, hermanos, un hombre, comentarista bíblico también, que se llama Ray Stedman, que dice que al final la paciencia de Dios se acaba y llega un momento, algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia humana, en el que Dios le dice a una nación o a una persona: no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Y cuando Dios deja a un lado su espíritu, es decir, la fuerza que controla la vida, todo se colapsa.
Y entonces es cuando tienen lugar las catástrofes y su juicio cae sobre la humanidad. Y ese es precisamente el mensaje de Joel, hermano. Fíjate bien, hermanos, va a llegar un momento en que la paciencia de Dios va a llegar al colmo, a su límite. Y Dios dice, sabes que lo siento mucho, pero voy a quitar mi espíritu de aquí, que es el que está deteniendo el mal, y ahí te va. ¿Por qué, hermanos? Porque el juicio de Dios viene. Y eso es lo que Joel estaba anunciando. El juicio fue intensificándose en ciclos hasta que llegó el día grande y terrible del Señor. Primero un enjambre de langosta, después la sequía, el fuego, después los sirios, después la muerte de Joás el rey. Y ellos deberían de haberse arrepentido al primer llamado de atención. Pero fíjate, curioso el asunto, hermanos, que también Joel da junto con esto un mensaje de esperanza. Dice el versículo 21 del capítulo 2, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. Y me dice, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y hermanos, saben que esta profecía está por cumplirse hoy en nuestros días. Así es. Dice la palabra de Dios, los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos míos. En el capítulo, fíjate bien, capítulo 2, voy a irme aquí como, sin saltarme, aquí como lo está diciendo Joel, versículo 28 del capítulo 2. Después de esto, dice el versículo 28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nota aquí, dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, esto está hablando de una forma futura. Y esta profecía, hermanos, se empezó a cumplir, o se cumplió más bien, en el libro de Hechos, capítulo 2, con el derramamiento de espíritu. Cuando estaban reunidos por allá la iglesia, hermanos, estaban orando. Dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos y estaban orando, hermanos míos. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu fue derramado, hermanos, y el Evangelio fue predicado, hermanos, con gran ímpetu y con gran vehemencia en aquel momento. Y todas las personas que estaban allí, dice la palabra de Dios, que habían estado escuchando, o escucharon más bien, hermanos, el mensaje en la lengua en la que ellos habían nacido, en su propio idioma, hermanos míos. Y ellos estaban, fíjate bien, dice el versículo 11 del capítulo 2 de Hechos, cretenses y árabes les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que en sus idiomas, todas estas naciones que estaban congregadas en Jerusalén escucharon las maravillas de Dios. Y cuando esto sucede, Pedro empieza a predicar, hermanos, y dice, más esto, versículo 16 del capítulo 2 de Hechos, más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios de arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Qué precioso, hermanos, es la palabra de Dios, y cómo se va cumpliendo todo. Ahora, todo esto se cumplió, hermanos, en el día de Pentecostés, esta porción de la profecía. Hermanos, aquí comienza, hermanos, y escuché por ahí que va a haber un buen estudio de dispensaciones, y gloria al Señor por eso, hermanos, porque eso aclararía muchísimas de las dudas que muchos cristianos tienen hoy en día. Pero aquí comienza, hermanos, no necesariamente en este día, pero se ve, hermanos, marcado el comienzo de una dispensación nueva. Por eso Pedro, cuando está hablando ahí, dice, hablando acerca de la referencia de la profecía de Joel, dice, en estos postreros días, dice Dios. Ahora, cuando Pedro está hablando de los postreros días de aquella dispensación, hermanos, de la ley que estaba terminando, y se estaba abriendo, hermanos, la dispensación de la iglesia, o la dispensación de la gracia. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nuevamente, como dije yo hace rato, estaba citando yo a este hombre que se llama Ray Sterman, que dice que este ciclo de la historia se repite, hermanos, una y otra vez. Parece que el ser humano nunca aprende de la historia. Y mira, hermanos, lo que sucedió en aquel entonces está sucediendo nuevamente hoy en día. Había, hermanos, un avivamiento muy grande. Y de hecho yo estaba enseñando, hermanos, el domingo pasado a nuestra iglesia acerca de la epístola de los Gálatas, y hablando un poquito de trasfondo histórico, cómo Pablo estuvo, hermanos, en aquella región de Galacia, hablando, hermanos, de la palabra de Dios en Perge, en Iconio, no, ya no recuerdo todas las ciudades que abarcaba la región de Galacia. Y, hermanos, esa es la parte oriental de Turquía hoy en día. Y cómo, hermanos, toda aquella región que estaba tan evangelizada, hoy en día, hermanos, desafortunadamente no hay cristianismo por allá. Hermanos, es una nación casi en su totalidad islámica. Hermanos, ya hay que orar por estas personas, hermanos, para que sean ganadas para Cristo. Pero lo que sucede, hermanos, es de que vamos viviendo en nuestra vida una decadencia nuevamente. No quitamos los lugares altos. Y el cristianismo, hermanos, en vez de estar creciendo, y está creciendo, hermanos, y está creciendo y conquistando el mundo, estamos, hermanos, en decadencia. Estamos en una decadencia. Los pastores ya no se predica en contra del pecado, ya no se predica en contra de lo que a Dios le desagrada. Sin embargo, estamos metiendo mensajes que son más halagueños, es decir, más que satisfazcan más el oído, y no la necesidad realmente de convertirse y arrepentirse del Señor. Hermanos, eso se está viendo cada vez más y más. El cristiano, hermanos, hay una aparente conversión, dijo Timoteo, en el libro de Timoteo, que personas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Por eso Joel estaba diciendo, hermanos, en su libro, le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová, pues nuestro Dios. Hermanos, esa conversión debería ser, hermanos, de corazón, y no una conversión exterior. Vivimos el cristianismo de una forma tan austera, hermanos. Vamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos un mensaje, si nos gusta, bueno, pues qué bueno, y si no, pues algo un poco disgustado, pero bueno, ya cumplí, yo ya fui a la iglesia. Y después me voy para la casa, dejo la Biblia por ahí guardada, no la leo un día, no la leo otro día, después si acaso voy entre semana al culto que hay de estudio bíblico, encuentro la Biblia por ahí, la despolvo un poco, voy para allá, me siento, ya cumplí, regreso a mi casa y no me acuerdo de Dios hasta el siguiente domingo. Y hermanos míos, eso no está bien. Y eso, hermanos, va a ir causándonos problemas eventualmente. Ese fracaso, hermanos, de la dispensación de la ley da como comienzo, hermanos, con un juicio, el comienzo, fíjate, de la dispensación de la gracia. Y la historia se repite nuevamente, te digo. Y mira bien, hermanos, lo que está diciendo Dios aquí en Joel, diciéndonos, tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Y hermano querido, ¿sabes una cosa? Viene el día de Jehová, cercano está. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como
Sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante